Buenas tardes, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PuPrime. Damos comienzo a la sesión de la apertura de Nueva York, comentando que ayer tuvimos positivismo por fin, con un fin próximo dentro del conflicto. El conflicto de Irán sigue siendo el factor director y las palabras de Trump hacen mella. Pese a que los ataques se intensifican, la idea de que el fin del conflicto está próximo cala en el mercado, alienta la expectativa de un desbloqueo próximo del estrecho de Hormuz y permite un rebote de las bolsas. Es verosímil porque prolongar esta situación perjudica a todas las partes y Trump no se puede permitir llegar a las elecciones de medio mandato en noviembre con una inflación elevada que además lastre el ciclo económico y cambie la hoja de ruta de la Fed. Irán debe seguir exportando energía para poder financiar su régimen y ejército y por lo tanto es actor principalmente interesado en el cese de hostilidades. Europa avanzó 2,7% recogiendo las subidas de Nueva York del lunes y Estados Unidos terminó plano. El crudo sigue cayendo con el Brent ya por debajo de $90. Recordemos que llegó a alcanzar los 119 en la madrugada del lunes y la rentabilidad de los bonos se moderan, sobre todo los tramos cortos y medios más penalizados por las últimas sesiones. El dólar sigue actuando como activo refugio, termina apreciándose ligeramente contra prácticamente todo. Hoy, datos importantes IPC con Irán de fondo. A menos que cualquier noticia desde Oriente Medio dinamice la sesión, el mercado permanecerá cauto hasta conocer el IPC de febrero, con dato de 2,5%. Pese a no ser el favorito de la Fed y no incorporar las recientes repuntes del precio de la energía, el dato cobra especial relevancia en un contexto de incertidumbre y preocupación por el impacto del shock energético en precios. Desde septiembre, el IPC desacelera y se aproxima al nivel objetivo del 2%, gracias en parte a la moderación en los precios de la energía. En el frente empresarial, el saldo neto de los resultados conocidos es positivo. Oracle publicó cifras y guías que superaban expectativas y dentro de las grandes tecnológicas tiene su propia idiosincrasia. El comportamiento de las compañías en los últimos meses se ha visto lastrado por las fuertes inversiones y el mayor endeudamiento, con el mercado vigilante ante el temor de que no sea capaz de rentabilizar esas inversiones. Esta vez los resultados se han convertido y sube un 9% el convencimiento de estos en el aftermarket, lo que dará impulso al sector tecnológico. En Europa, Inditex bate marginalmente por Rheinmetall, se queda por debajo del consenso en cifras y guías. Con todo ello, lo razonable sería una sesión de ligeros avances si la inflación lo permite y no hay noticias negativas en Irán, gracias a la esperanza de un fin próximo de conflicto y buenos resultados empresariales. Dicho esto, vemos que el comportamiento del mercado, la evolución en lo que llevamos de año es una evolución prácticamente plana, ligeramente positivo. España 0,8% arriba, Portugal 8,8%, Eurostoxx 50 0,7%. Estados Unidos se encuentra en menos 0,9%, Nasdaq menos 1,2%, Japón más 9,5%, la bolsa con mayor aceleración, China más 1,6% y la bolsa india cayendo un 9%. El bono alemán tiene un umbral de rentabilidad del 2,83%, el bono americano del 4,16% y el bono japonés a 10 años del 2,17%. En divisas, el dólar en concreto se sitúa en el nivel de 1,16, el yen en 183, la libra en 0,86 y el franco suizo en el umbral de 0,90. En materias primas, ya lo hemos dicho, el petróleo lleva una revalorización del 44% este año, el Brent, el West Texas un 45,3%, el oro un 20%, la plata un 23%, el cobre un 3,9%. El índice VIX de volatilidad sube hasta el nivel de 24,9 y el del Eurostock en el nivel de 27,3. Por lo tanto, vamos a hacer un recordatorio de los sectores que se encuentran en una situación propicia. Telecomunicaciones, tecnología y consumo discrecional suben apenas un 0,5% y destacamos empresas como Micron, Seagate, Intel o Applied Materials, con segunda sesión consecutiva de subidas las compañías de semis tras la caída de la semana pasada, después de que Trump anunciase que la guerra podría finalizar pronto. Valores con peor evolución dentro del sector de energía, salud y utilities. Destacamos Paramount Skydance y United Airlines, al igual que Delta. Las aerolíneas se debilitan ante el aumento de los precios de combustible para aviones. Dicho esto, nos vamos a la parte gráfica. Nos vamos aquí al gráfico. Aquí tenemos el gráfico del DAX alemán, pero vamos a empezar por gráfico diario, principalmente viendo lo que son los principales activos. Vamos a ver primero las divisas en gráfico diario. Comenzamos con el par por excelencia, el eurodólar. Aquí lo tenemos, que mantiene su tendencia bajista. Como vemos, aquí tenemos ya el CCI por debajo de 75, el precio por debajo de la media de 200 días. Y el objetivo será ver si realmente rompe a la baja la zona de 1,1498 y da cierto respiro al billete verde. Vamos a ver también la libra.
Aquí tenemos también muy pegadita a la media de 200. El nivel clave de la libra en caída sería el nivel de 1,32 porque a partir de ahí tendría escenario posible hasta la zona de 1,30. Vemos también euro-yen, que se encuentra con una tendencia alcista importante, con una zona de soporte en 180 y posible objetivo la zona de 186,84. Euro-libra, tendencia bajista, como vemos, con zona clave este doble suelo en 0,86. De romperlo nos iríamos a la nueva zona de 0,85. Vamos a ver también el Aussie canadiense. Como vemos, tendencia alcista en el gráfico diario. Tenemos zona de soporte en 0,94 y como vemos, esa zona de resistencia clave 0,95 va a marcar el devenir de las próximas sesiones si consigue rebotar y mantenerse por encima de esos niveles. Vamos a ver también el canadiense yen. Aquí lo tenemos, tendencia alcista. Vamos a darle una zona de soporte clave, la zona de 115,37, pero como vemos, la zona clave va a ser este techo en el nivel de 118. Estamos muy cerca y eso lo que hace es mantener también la expectativa de tesitura alcista, pero cuidado con esta resistencia de hace 2 años que podría marcar también clave y punto de giro. Vamos a ver también dólar yen. Aquí tenemos tendencia alcista. Se mantiene el soporte en 156,48 y, por supuesto, zona clave nivel de 161. Vemos el dólar americano canadiense, retorna a la baja, soporte nuevo 1,3479 y de no respetarlo nos iríamos ya a buscar la base en 1,3181. El dólar franco suizo, tenemos tendencia bajista. Aquí en este caso la zona de soporte sería 0,76 y por lo tanto como vemos mucha debilidad para el par desde marzo del año pasado donde perdió nivel de 0,85 y como vemos la caída es prácticamente de 10 figuras. Hemos visto divisas, vamos a ver la parte de materias primas. Aquí tenemos el oro, ya en los 5.188 dólares, zona de soporte 4.996, siguiente objetivo nuevamente la zona de 5.600. Como veis, tendencia alcista sostenida, el CCI en más 79, continuarán las alzas. Vemos aquí la plata, en donde vamos a buscar una zona de soporte en 79 dólares, objetivo 1, la zona de 96 y el objetivo 2, la zona de 120. Vamos a los petróleos, primero el Brent, fijaos la subida tan importante con esta vela SPY que nos ha dejado. Nuevamente zona de soporte en 86 dólares, vamos a ver si se va relajando a medida que cesa el conflicto. Y como vemos el CCI se encuentra a nivel de 226, por lo tanto todavía hay compradores que mantienen el posicionamiento en Brent. Aquí tenemos el West Texas, donde tenemos un soporte en 81 dólares y como vemos el CCI en más 239, por lo tanto seguirán entrando compras a corto plazo. Vamos a ver también, en este caso, el cobre. Aquí lo tenemos, tendencia alcista para el cobre, soporte 5,55, objetivo de llegada 6,48. Nos pasamos ya una vez visto divisas y materias primas a la parte de índices. Aquí tenemos el Dow Jones, fijaos el rebote en la media de 200 que nos deja un soporte en 46.300 puntos, debilidad en el CCI con lectura negativa de 210, es decir, todavía las manos fuertes presionan a la baja. Así que de momento mantenemos tesitura alcista, eso sí, pero entraríamos una vez que se superara los 48.000 puntos. Vamos a ver el SP 500 que se mantiene también en la zona de 6.778 con soporte en los 6.600. Vemos el tecnológico. Recordad, se mantiene la tendencia alcista de las bolsas, lo podemos ver en gráfico mensual por encima de su media de 10 meses. Y aquí en el Nasdaq nos ha dejado un soporte en el nivel de 23.953. Objetivo, el doble techo en 26.180. En Europa tenemos el índice francés que se mantiene alcista por encima de la media de 200 días, pero como vemos ya nos ha dejado aquí esta cola en 7.741. Por lo tanto, vamos a vigilar en las próximas sesiones por si claudica hacia esos niveles. El Eurostock más lejos de la media de 200 días que el CAC, pero en este caso el soporte a tener en cuenta son los 16.454. IBEX 35, vamos a buscar, aquí lo tenemos, lo hemos visto el IBEX 35, es el Eurostock 50, el que nos queda por analizar. Y como vemos, tiene una zona de soporte en 5.518. El objetivo es nuevamente alcanzar esa zona de 6.200
Probablemente sea ese punto de apoyo, ya ha hecho un rebote de 2 días y vemos recuperación en el CCI de 50 periodos, de 50 días. Vamos a ver también el índice chino. Como vemos, buen rebote desde el nivel de 14.100 puntos, así que eso indica fortaleza. Como vemos, ya hay recuperación del CCI y buscaremos nuevamente el doble techo en 15.723. El índice japonés, como vemos, nos ha dejado un soporte en 51.254 y el siguiente objetivo va a ser buscar el techo en 57.000 puntos. Como vemos, ha mantenido muy sólido con el CCI por encima del nivel 75 durante muchas jornadas y ahora de nuevo se recupera y ya está en valor positivo. Dicho esto, vamos a ver también el Bitcoin, que se está hablando muy poco de él. Cuando corrige se habla muy poco, curiosamente. Y como vemos ya en esta zona de 70.000 se encuentra con una tendencia bajista importante. ¿Cuándo se inició? Precisamente cuando se perdieron los 105.000 dólares. Fijaos la caída, que ha sido una caída de 46.000 dólares, caída importante. Y aquí nos espera una zona de detenimiento en los 48.000, que sería una muy buena zona de compra. Fijaos, en el momento que ha tocado es cuando tuvo esta recuperación hasta los 127.000 y aquí está consolidando. El CCI se recupera y por lo tanto podríamos ver rebotes en las próximas sesiones. Aquí tenemos el Ethereum, exactamente igual, también tendencia bajista, desde que pierde los 3.176 y el suelo más cercano estaría en el nivel de 1.468. De momento también consolidando y vamos a ver si van entrando también compras en el Ethereum. Dicho esto, 3 minutos para que abra Nueva York. Vamos a ver también en concreto en gráfico semanal nuestras acciones. Vamos a crear en concreto. Vamos a verlo también para que podáis verlo también con fondo blanco, barra alcista, vela alcista y barra bajista, vela bajista. Y así podéis tener en concreto pues una perspectiva del sistema en semanal EMA 15, EMA 150. Vamos a empezar con las principales acciones. Empezamos sector tecnológico. Aquí tenemos en concreto las acciones de Apple. Se mantienen alcistas, recordad, en este sistema entramos solamente en largos, aquí tenemos la entrada, precisamente se produjo hace ya 9 años en la zona de 27,58 y fijaos desde entonces cómo ha respetado la media de 150 periodos. Vamos a ver también en Google, mismo caso, también acumulando ganancias. Vamos a arrastrar y aquí tenemos Google. En Google, eso sí, nos hace una entrada más cercana, nos hace precisamente una entrada en 117 dólares, que respeta muy bien. Fijaos cómo la media de corto no llega a cortar la de largo. Y por lo tanto, junto a Microsoft, que ya se ha girado, pero todavía no ha cruzado, ¿vale? Aquí en Microsoft hicimos entrada en 250 dólares, todavía estamos muy lejos, pero vamos a tenerlo muy en cuenta para la cobertura de nuestras posiciones. Amazon sigue a la deriva, por debajo de la media de 150, que tendría que estar por encima de los 400 dólares, y de momento pues no está dentro de nuestra cartera. Vamos a ver Alibaba. Vamos a ver si se recupera. Nos hace una posición de entrada muy arriba en 143 dólares y estamos precisamente 10 dólares por debajo. Así que vamos a ver si realmente vuelve a recuperar este swing hacia los 194. El sector bancario sigue con tendencia alcista a pesar de los recortes. En JP Morgan entramos precisamente en 140 dólares. Ya hemos doblado la posición y de momento pues seguimos a la expectativa. Aquí vemos Exxon. Fijaos la subida de la petrolera donde posicionamos la entrada en 62 dólares y desde entonces, fijaos el crecimiento que ha tenido. Vamos a ver también Johnson Johnson, también un valor estrella en este 2026. 2025 entramos a 167 dólares, fijaos cómo ha respetado muy bien la EMA de 15 y de momento se encuentra en subida libre, valor netamente alcista. Vamos a ver también comercio minorista. Aquí está Walmart, que parece que recupera después del movimiento de los 116,93, pero con cautela. Vamos a ver sector medios de pago con Visa. Visa, nuestra entrada fue en el nivel de 217 dólares, por lo tanto estamos 100 dólares por acción de beneficio. Taiwan Semiconductores, donde realizamos precisamente la entrada en los 102 dólares. Esto fue hace 3 años.
y como vemos se ha mantenido muy bien con ese pullback a la media de 150. Vamos a ver también Novartis, dentro del sector farmacéutico. Aquí tenemos que el cruce se produce en los $96, cotizando en 155. Aquí sí ha zigzagueado muchísimo más, por lo tanto ahora ya ha realizado explosión la cotización. Tenemos Oracle, que sí está un poquito feo el gráfico. En Oracle hacemos entrada en los 77,48, así que de momento mantiene estructura. Vamos a ver Citigroup, dentro del sector bancario, donde hacemos entrada en los 57,43, cotizando con un por 2 en la posición. Vemos también las acciones de Disney, como pues ya han perdido Edge y nos mantenemos fuera de ellas. Nvidia, también por debajo de la media de largo plazo. Vamos a ver JD, también estaría fuera del radar. Vamos a ver Spotify. Fijaos el rebote que ha hecho a la media de 150, impresionante el comportamiento del valor, donde entramos en $168, ha hecho un por 5, así que también un comportamiento excepcional la cotización de Spotify. Vemos las acciones de Tesla, aquí tenemos Tesla que se mantiene alcista en semanal, eso sí, en Tesla hemos realizado posición de entrada en $331, así que lo importante es romper el techo del año pasado en 498. Vamos a ver también lo que es en el 5 minutos la cotización del mercado americano. Vamos a pasarlo al mercado tecnológico. Como vemos en el gráfico de 5 minutos, vamos a establecer separador de periodos. Aquí lo tenemos. Y establecemos el máximo y el mínimo de la sesión. Como vemos, establecemos esa zona de máximo, la zona de mínimos. Buscamos aquí objeto y vemos. Vamos a insertar figuras para que lo podáis ver perfectamente. Esa es la zona de máximos y vamos a situar la zona de mínimos. Y esa es la zona de mínimos. ¿Qué es lo que necesitamos? Una ruptura clara. La ruptura clara tiene que ser una ruptura mínima de 20 puntos. Vamos a visualizar. Aquí tenemos la vela precisamente. Es la vela que corresponde en concreto. Todavía no ha abierto la cotización. Aquí tendríamos en este gráfico de 5 minutos. Esta sería la vela de entrada, precisamente, y por lo tanto vamos a ver si rompe este esquema. Por lo tanto, seguimos en el gráfico semanal mientras se produce ese movimiento. Disculpad, vamos a buscar este movimiento en el Dow Jones, que es más rápido para que lo podáis ver. Y ajustamos. Vamos a ajustar la posición, insertar, figura. Ajustamos. Aquí tenemos el mínimo de la cotización y creamos el máximo de la cotización. Aquí tenemos gráfico de 5 minutos del Dow Jones. Esperamos ruptura y a partir de esa ruptura, vamos a eliminar el CCI, a partir de esa ruptura, si es por abajo, buscamos 20 puntos de recorrido y a partir de ahí cerramos posición. Llevamos apenas 4 minutos de mercado, así que como vemos, todavía tenemos margen para ver el movimiento correcto de mercado. Dicho esto, nos vamos a semanal. Continuamos, vamos a ver algunas, algunas acciones. En semanal, aquí tenemos una acción sector farmacéutico Moderna, fijaos, fuera también del radar durante mucho tiempo, desde que perdiera los $160. Vamos a ver Zoom, también la tenemos fuera. Snow, pues no sería buen momento para entrar ahora, después de la entrada en $200, esperaríamos. NIO también. Vamos a ver Lululemon, estaremos fuera. Vamos a ver también más acciones. Aquí tenemos Robinhood.
Fijaos la regresión que ha tenido el valor después del pico máximo en $150 y la entrada que se produce en los 20. Así que de momento tenemos margen todavía para mantener nuestra posición. Vamos a echar otro vistazo al 5 minutos. Como está haciendo pauta de giro, vamos a dejar los niveles para el día de mañana y damos por terminado la sesión de la apertura de Nueva York. Os espero mañana en la estrategia de trading semanal a las 17 horas y que tengáis todos un feliz día. Un saludo.